El espacio es sin duda la cosa más curiosa e interesante que conocemos hasta el día de hoy, y es que si tomamos en cuenta lo inmenso que puede llegar a ser, es más que claro que no sabemos casi nada de él. Es por eso que veremos datos, curiosidades e historias que tienen que ver con este inmenso lugar, y a medida que vayamos avanzando todo se pondrá más oscuro y perturbador. Lo primero de lo que quiero hablarles es de la inmensidad del espacio, y es que no podemos empezar este video sin conocer lo realmente vasto que es todo el universo. Para empezar, el espacio se mide en años luz, que en pocas palabras es la distancia que puede viajar la luz durante un año completo de viaje. La luz en sí es la cosa más rápida que conocemos, y su velocidad aproximada es de 300.000 km por segundo. Para que te des una idea, eso significa que la luz puede darle casi 8 vueltas a nuestro planeta en un solo segundo, y en un año completo puede darle cerca de 250 millones de vueltas. Pues bien, bajo esa premisa, ¿cuántos años luz crees que mide nuestro universo? ¿100? ¿1000? ¿1 millón? Pues no. Nuestro universo observable mide cerca de 93.000 millones de años luz, que pasados a kilómetros sería este número que estás viendo en pantalla. Pero como acabo de decir, este es solo el universo observable que hemos podido mirar. Realmente se cree que hay muchísimo más espacio del que no tenemos ni idea, y pues también hay teorías que dicen que el universo es infinito o está en constante expansión, lo que significa que ningún cálculo tendría sentido. De hecho, un dato curioso es que hay más estrellas en el universo observable que granos de arena en todo nuestro planeta. Así que sin duda el universo es una cosa demasiado grande. Lo que nos lleva al siguiente tema. Y es que si el universo es tan grande como les acabo de decir, es normal preguntarnos si de verdad estamos solos en él. Pues bien, resulta que la ciencia en sí aún no ha encontrado pruebas de vida extraterrestre, pero tampoco lo ha descartado definitivamente. De hecho, muchos astrónomos creen que es imposible que la Tierra sea el único planeta con vida. Y Frank Drake, que fue otro astrónomo bastante famoso, creó una ecuación para calcular específicamente la vida que podría haber en toda nuestra galaxia. La ecuación en sí es esta que les estoy mostrando en pantalla, y según su estimación deberían haber miles de civilizaciones capaces de comunicarse con nosotros en toda la Vía Láctea, si es que somos optimistas con los datos. Otra cosa interesante es que hoy en día conocemos miles de exoplanetas, que en pocas palabras son mundos fuera de nuestro sistema solar. De hecho, muchos de estos planetas están a una distancia justa llamada la zona habitable, que pues es la diferencia de distancia justa que debe haber entre una estrella y un planeta para que pueda existir agua líquida, la cual es un ingrediente esencial para la vida como la conocemos. Por si fuera poco, a lo largo de la historia también hemos recibido señales misteriosas que vienen desde el espacio, como por ejemplo la señal WOW de 1977. Pues bien, resulta que esta señal fue un pulso de radio tan fuerte que parecía artificial. Es decir, no fue ocasionada por ningún tipo de cuerpo natural, y de hecho jamás hemos vuelto a captar algo parecido en toda nuestra historia. Sumado a todo lo anterior, también han habido varios gobiernos que han reconocido la existencia de los llamados UAPs, que técnicamente es el nuevo nombre que reciben los ovnis. De hecho, entre 1952 y 1969, la Fuerza Aérea de Estados Unidos llevó a cabo el proyecto Libro Azul, que resumiendo fue una investigación oficial sobre más de 12.000 avistamientos de ovnis. Y aunque la mayoría de ellos se pudieron explicar, la verdad es que hubieron más de 700 casos que nunca tuvieron una explicación clara. Es más, unos pocos años antes de que pasara todo esto del Libro Azul, Enrico Fermi formuló una paradoja, que en pocas palabras lo que hace es cuestionarse por qué si el universo es tan grande aún no hemos tenido contacto con ninguna otra forma de vida. Y pues esta cuestión se ha intentado explicar de muchas formas, desde decir que estamos completamente solos en el universo, hasta concluir que estos seres realmente están presentes alrededor de nosotros, pero que simplemente no quieren o no les interesa tener algún tipo de contacto con la humanidad. En sí, el tema de la vida más allá de nuestro planeta es muy extenso, y ya verán que a lo largo de este video será muy nombrado. Pero bueno, vayamos al siguiente tema. El espacio en sí es algo increíble, pero la verdad es que ahí fuera ninguno de nosotros podría durar un par de segundos. Lo peor es que hay varias formas de morir que son tan raras que parecen inventadas. La primera de la que quiero hablarles es de la espaguetificación. Para entenderlo, primero hay que hablar de los agujeros negros. En pocas palabras, son agujeros cósmicos que nacen cuando una estrella gigante se colapsa bajo su propio peso. En sí, la gravedad dentro de estas cosas es tan brutal que ni siquiera la luz puede escapar de ahí. Y si te acercaras, lo que pasaría sería totalmente loco. Para empezar, la atracción sería tan desigual que tus pies y tu cabeza sentirían fuerzas distintas, lo que provocaría que tu cuerpo se estirara como si fuera una especie de fideo, hasta finalmente irse rompiendo a nivel atómico. Básicamente te estira y te desarma pedazo por pedazo. Pero bueno, otra forma extraña de morir en el espacio sucedería si estuvieras en Venus. Para empezar, este es un planeta casi del mismo tamaño que la Tierra, con la diferencia de que su aire es 96% dióxido de carbono mezclado con ácido sulfúrico, y aparte su presión atmosférica es 92 veces más grande que la de nuestro planeta. Es decir, si estuvieras en la superficie de este planeta es como si estuvieras 1 kilómetro bajo el agua.
Y para rematar, la temperatura promedio es de casi 500 grados centígrados, lo cual es más que suficiente para derretir metales como el plomo. Si estuvieras en Venus, lo que pasaría es que serías sofocado, aplastado y derretido en unos pocos segundos. Pero bueno, si nos vamos un poco más lejos, encontraremos al exoplaneta HD 189733b. En pocas palabras, este planeta es un gigante gaseoso que está demasiado cerca a su estrella. Allí los vientos alcanzan velocidades de 7000 km por hora, y por si fuera poco, arrastran partículas de vidrio. Para que te des una idea, es como si lloviera cristal a la velocidad del sonido. Así que morir allí sería como si estuviera siendo atravesado por millones de cuchillas. Pero ya que mencionamos a los planetas gaseosos, hablemos de Júpiter o Saturno. Pues bien, para empezar, estos planetas no tienen un suelo firme, sino que más bien son algún tipo de bola de gas. Esto significa que si estuvieras en caída libre sobre el planeta, nunca tocarías el suelo, y la presión poco a poco aumentaría tanto que tus huesos y órganos serían aplastados al instante. De hecho, antes de llegar al centro del planeta, tu cuerpo se convertiría en plasma, y terminaría mezclándose para siempre con la atmósfera del planeta. Aunque una forma mucho más extraña de morir sería exponerse a polvo interestelar. Pues bien, en pocas palabras, estas son partículas minúsculas que viajan a miles de kilómetros por segundo. Y al ser interestelar, lo que quiere decir es que vienen de otros sistemas solares o incluso de otras galaxias. El problema es que de venir tan lejos podrían estar cargadas con compuestos desconocidos o microorganismos alienígenas, es decir, alguna especie de bacteria desconocida para nosotros. Y pues solo podría bastar una de estas para que te pasen cualquier tipo de cosas. Como acabamos de ver, todas estas son formas únicas y extrañas de morir en el espacio, así que sin duda debemos agradecer de estar en un planeta tan calmado como lo es el de nosotros. Aunque otra cosa que me asusta bastante del espacio son las misiones que salieron mal, como la del Challenger. Pero, ¿qué fue lo que pasó en esta misión? Pues bien, resulta que el 28 de enero de 1986 Estados Unidos estaba a la expectativa del lanzamiento del transbordador espacial Challenger, el cual era la misión número 25 del programa de transbordadores espaciales de la NASA. En pocas palabras, el objetivo era poner en órbita un satélite de comunicaciones. Sin embargo, había algo que lo hacía todavía más especial, y es que por primera vez iba a viajar una persona civil al espacio sin la necesidad de ser un astronauta. Esta persona era Christa McAuliffe, una profesora seleccionada entre miles de maestros más para dar clases desde el espacio. Junto a ella iban otros 6 tripulantes, los cuales estarás viendo en pantalla. Esto hizo que el evento se convirtiera en un espectáculo nacional, donde escuelas de todo el país planeaban transmitir el lanzamiento en directo. Los preparativos de la misión ya se habían cumplido y los 7 integrantes estaban listos para despegar. Es por esto que el lanzamiento empezó exactamente a las 11:38 de la mañana, partiendo desde Cabo Cañaveral en Florida. Al principio todo parecía normal. De hecho, muchas personas fueron a este lugar para ver el lanzamiento con sus propios ojos. Sin embargo, aquí es donde algo malo sucedería. Resulta que a los 73 segundos de vuelo el transbordador sufre una especie de incendio, cayendo a más de 300 km por hora sobre el océano Atlántico. Al principio muchas personas pensaron que esto se trataba de un espectáculo, pero el silencio de los comentaristas y el humo en forma de Y confirmaron lo peor, y es que efectivamente el Challenger había explotado en pleno vuelo. Un dato bastante perturbador es que los familiares de la tripulación estaban en este sitio viendo el lanzamiento en persona, por lo que tuvieron que observar el accidente sin poder hacer absolutamente nada. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Pues bien, resulta que el transbordador tenía un fallo en las juntas tóricas de sus cohetes laterales, los cuales servían más que todo para sellar las uniones de algunas piezas. El problema es que la temperatura de ese día estaba bajo cero, y este material en específico nunca se había probado bajo esas condiciones. Lo que sucedió es que al ser sometido a esta temperatura se terminó volviendo rígido, lo que lo volvió bastante propenso a cometer un fallo. Quizá esto podría parecer como algo inevitable y difícil de prever, pero lo cierto es que varios ingenieros aeroespaciales ya le habían advertido a la NASA que el lanzamiento era inseguro. Sin embargo, esta última decidió hacer caso omiso y dar luz verde al proyecto, por lo que en pocas palabras toda la culpa del accidente recayó sobre la NASA. Un dato curioso es que los restos de la nave y de los cuerpos fueron recuperadas semanas después por la Marina en operaciones discretas. Y pues a día de hoy no se sabe ciencia cierta en qué estado quedaron las personas que iban dentro del Challenger. Sin embargo, lo que sí se encontró fue un detalle perturbador de los restos de la nave, y es que la cabina de la tripulación permaneció intacta durante la ruptura, y además algunos interruptores fueron activados manualmente. En pocas palabras, esto significaba que los astronautas sobrevivieron algunos segundos tras la explosión, y por ende tuvieron que vivir momentos de dolor y estrés al darse cuenta que no podían hacer nada para sobrevivir. Este accidente obligó a suspender el programa de transbordadores durante 3 años en la NASA,
y como les dije antes, las personas recayeron sobre ella al ser los responsables de ignorar las advertencias que se les habían dado. El accidente del Challenger cambió para siempre la forma en que la NASA maneja sus misiones, y lo cierto es que actualmente no ha habido otro accidente que sea similar. Pero bueno, cambiando de tema, ahora quiero hablarles de los animales que fueron al espacio. Y es que mucho tiempo antes de que los humanos fueran al espacio, lo cierto es que primero tuvimos que probar suerte con los animales para ver cómo nos podía ir ahí fuera. Lo perturbador es que muchas de estas historias terminaron mal y tienen un final muy triste. Todo empezó el 20 de febrero de 1947, cuando Estados Unidos usó por primera vez los cohetes B-2 capturados de los nazis para lanzar los primeros animales al espacio. Quizá podríamos pensar que el primero que estuvo ahí afuera fue un mono o un perro, pero lo cierto es que los primeros animales en ir al espacio fueron unas moscas de la fruta. Ahora, el objetivo de esta misión era medir los efectos de la radiación cósmica en organismos vivos, por lo que en pocas palabras estas pruebas no buscaban traer a los animales de vuelta, sino simplemente ver hasta dónde podían aguantar. Luego de esto vienen los monos y ratones, los cuales fueron mandados a misiones entre 1948 y 1951. Lo cierto es que casi ninguno de estos animales sobrevivió, y es bajo todo este contexto que les quiero hablar de las misiones Albert. Para resumir, estas fueron misiones en las que enviaron monos al espacio para ver si podrían sobrevivir a las condiciones extremas de este. Aparte, el objetivo era recopilar datos médicos de esto para ver hasta dónde podían llegar. En pocas palabras, los usaron como carne de cañón, y si te preguntas, ninguno de estos animales pudo sobrevivir. De hecho, muchos de estos murieron por asfixia, por estrés o por temperaturas muy elevadas. Y como les dije antes, el objetivo principal no era traerlos de vuelta con vida. Unos años después, este tipo de misiones empezaron a ser implementadas por la Unión Soviética, y es aquí donde ocurre la historia de Laika, que pues para quien no lo sepa es el animal espacial más famoso de todos. Laika era una perrita callejera de Moscú lanzada el 3 de noviembre de 1957 en el Sputnik 2. En pocas palabras, el objetivo de esta misión era ver si un organismo podría vivir en órbita durante varios días, y aparte querían ver el comportamiento que iba teniendo Laika bajo ingravidez continua. Lastimosamente la misión salió mal, y es que Laika falleció a las pocas horas de llegar al espacio por sobrecalentamiento y estrés. Lo perturbador es que la Unión Soviética mintió sobre esto, y lo que dijeron es que Laika estuvo varios días viva y se durmió tranquilamente. Y aparte de todo eso, también se reconoció que la misión no tenía un plan de regreso para que Laika regresara. Esto quiere decir que su destino desde el principio siempre fue morir en el espacio. Sin embargo, el caso más perturbador de todos es el de la gata Felicet, lanzada el 18 de octubre de 1963 en Francia. Ahora, el objetivo era estudiar directamente la actividad cerebral que la gata podría tener bajo microgravedad, y es por esta razón que le implementaron electrodos en el cráneo. La cosa es que afortunadamente toda la misión salió bien. Felicet regresó con vida gracias al paracaídas con la que estaba equipada su nave, pero lo turbio es que semanas después de esto fue sacrificada para que los científicos analizaran su cerebro. Así que en pocas palabras, este era otro animal que tenía su destino sellado desde el principio. A lo largo de los años se enviaron muchos más animales al espacio, pero lo cierto es que la gran mayoría de estos experimentos salieron mal. Lo curioso es que gran parte de ellos nunca fueron publicados con detalle. Es más, muchos de estos animales son hasta el día de hoy desconocidos, y es probable que nunca sepamos de verdad cuántos de ellos fueron sacrificados en nombre de la ciencia. Pero ahora quiero hablarles del misterio de la estrella de Matusalén. Pues bien, para empezar, esta estrella forma parte de la constelación de Libra, a aproximadamente unos 190 años luz de nosotros. Y aunque no lo parezca, esta estrella guarda uno de los misterios más grandes de todo el universo. Y ya verán que el nombre que posee tiene mucho que ver con este misterio. Pues bien, el nombre oficial de la estrella Matusalén es HD 140283. Pero antes de explicarles por qué es tan misteriosa esta estrella, debemos conocer el personaje de Matusalén. Resulta que Matusalén es un personaje bíblico que aparece en el Génesis durante el diluvio. En pocas palabras, su característica más importante es que es el hombre más longevo que aparece en toda la Biblia. Es decir, es la persona más vieja de todas. Y es por eso que a la estrella Matusalén le pusieron este nombre. Resulta que los científicos la descubrieron por primera vez en el año 2000, y lo primero que hicieron fue querer calcular su edad. Es aquí donde se toparon con una sorpresa inquietante, y es que resulta que esta estrella parecía tener 14.000 millones de años de antigüedad. Ahora, quizás este dato no parezca la gran cosa, pero el problema viene cuando nos damos cuenta que el universo tiene 13.800 millones de años. Es decir, la estrella parecía ser más antigua que el mismo universo. Es aquí donde se abrieron diferentes teorías. Por ejemplo, la primera ya decía que Matusalén era la evidencia de que algunas estrellas se formaron en los primeros momentos del Big Bang, o también se trató de explicar de una forma más natural, diciendo que simplemente hubieron errores al analizar la estrella y que realmente es mucho más joven de lo que parece. Recientemente se decidió tener en cuenta los márgenes de error que podía tener este estudio,
y pues hasta ahora su edad más acertada son 13.700 millones de años, es decir, un poco menos que el universo. En pocas palabras, la estrella Matusalén sigue siendo un misterio hasta el día de hoy, y realmente no se sabe si es o no es más vieja que nuestro universo, aunque lo más lógico es que no sea de esta manera. Pero ya que hablamos de estrellas misteriosas, veamos otro caso similar. Y es que resulta que en el año 2015 varios astrónomos del proyecto Planet Hunter estaban revisando datos del telescopio espacial Kepler, el cual en pocas palabras se encargaba de buscar planetas alrededor de estrellas lejanas. Ahora, antes de seguir, debo explicarles cómo es que funciona este procedimiento. Y es que cuando un planeta pasa al frente de su estrella, lo que ocasiona es que la luz que no llega a esta se reduzca un poquito de forma regular. Por ejemplo, en los eclipses que pasan en nuestro planeta, normalmente la luna es la que se interpone en el sol. Pues este mismo comportamiento es el que analizaba el telescopio espacial Kepler, solo que con estrellas a miles de años luz de distancia. Pues bien, el proyecto estaba yendo relativamente bien, hasta que se toparon con la estrella Tabi. Ahora bien, esta estrella está a unos 1470 años luz de distancia, pero lo que realmente extrañó a todos los científicos es lo siguiente que les voy a contar. Resulta que esta estrella perdía el 20% de su brillo de un momento a otro, y aparte lo hacía de una forma totalmente irregular y caótica. Quizá podríamos pensar que lo que ocasionaba esto era un planeta gigante como Júpiter, pero lo cierto es que un cuerpo tan grande como este solo podría tapar el 1% de la estrella Tabi, y como les dije antes, la disminución de la luz era mucho más alta que esto. Es aquí donde empezaron varias teorías. Por ejemplo, unos decían que se podría tratar de un enjambre de cometas o de nubes gigantescas de polvo interestelar, pero el problema es que ninguna de estas explicaciones encajaba del todo. El tiempo fue pasando poco a poco, y los astrónomos se dieron cuenta que los apagones no tenían ningún tipo de patrón. Es como si algo o alguien estuviera bajando y subiendo la luz de esta estrella a su antojo, y es por este motivo que surgió la teoría más loca de todas. Pero antes de decírselas, debo explicarles rápidamente lo que es una estrella de Dyson. Pues bien, esta cosa fue propuesta en 1960 por el físico teórico Freeman Dyson, el cual en pocas palabras planteó que una civilización avanzada podría construir una estructura gigante para robar la energía a las estrellas. Para que entiendas a lo que me refiero, es como un tipo de panel solar gigante alrededor de nuestro Sol. Solamente que no estamos hablando del Sol, sino de la estrella Tabi, que es mucho más grande que él. Ahora, quizá podrías pensar que el tipo que sugirió esto era un random como tú y yo, pero lo cierto es que fueron varios científicos los que tomaron la idea de la esfera de Dyson. En un principio esta explicación parecía coincidir, pero resulta que en el año 2018 se dieron cuenta de un comportamiento inusual en esta estrella. Y es que cuando la luz de la estrella disminuía, esta se solía volver un poquito más roja. Ahora, este mismo fenómeno es el que pasa con nuestro Sol cuando suele atardecer. Y es que resulta que en el espacio hay una especie de polvo que filtra la luz. Es por este motivo que la mayoría de astrónomos descartó la idea de la esfera de Dyson como lo que bloqueaba a la estrella Tabi, y realmente empezaron a pensar que era polvo cósmico lo que disminuía la luz. Así que el misterio está resuelto. Pues no, y es que esta explicación tampoco cuadra del todo, ya que si esto fuera de esa forma, el comportamiento de la luz tendría alguna especie de patrón. Por si fuera poco, otra cosa curiosa que notaron los astrónomos es que el brillo general de la estrella parece haber bajado lentamente a lo largo de un siglo. En pocas palabras, hasta el día de hoy no hay algo que logre explicar al 100% a la estrella Tabi. Así que quién sabe, realmente pudo haber sido cualquier cosa. Pero ahora quiero hablarles de experiencias extrañas vividas en el espacio. Me refiero más que todo a esos eventos que tuvieron que vivir algunas personas que han ido a ese lugar. Y pues el primero que quiero mostrarles sucedió durante la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y es que para este momento los americanos ya habían lanzado el programa Mercury, el cual en pocas palabras buscaba probar si los humanos podrían o no sobrevivir en el espacio. El día en específico era el 15 de mayo de 1963, y para ese entonces ya iban en la misión Mercury 9. El astronauta elegido para llevarla a cabo fue Gordon Cooper, y el objetivo en sí era pasar 34 horas orbitando el planeta para probar la resistencia del cuerpo humano y de la tecnología de ese momento. Ahora, todo iba relativamente bien en la misión, pero lo extraño pasó durante la última órbita que el astronauta le estaba dando a nuestro planeta. Y es que Cooper afirmó haber visto un objeto verde brillante que se acercaba a su cápsula. Aparte de esto, contó que se mantuvo frente a él por unos minutos. Y lo más extraño de todo es que la estación de seguimiento del radar que había en nuestro planeta también le dijeron haber detectado la extraña figura, lo que obviamente empeoró toda la experiencia. Lo bueno es que pocos minutos después la figura desapareció mientras Cooper la miraba, y el astronauta pudo regresar sano y salvo. Pero lo malo es que se dio cuenta que su experiencia no se contaba en los registros oficiales de la NASA sobre su misión. Es por esto que decidió contar su historia en distintos medios, y en pocas palabras siempre mantuvo su versión de los hechos hasta el 4 de octubre de 2004, cuando tristemente falleció.
Hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que Cooper vio, pero bueno, tiempo después las misiones al espacio se fueron haciendo más frecuentes, hasta llegar al punto donde ya no duraban solo unas horas, sino que al contrario podrían durar días e incluso semanas ahí fuera. Es bajo todo este contexto que aparece el fenómeno del tercer hombre, la cual obviamente es la segunda experiencia que veremos hoy. Pero ¿de qué trata este efecto? Pues el fenómeno del tercer hombre es, en pocas palabras, una experiencia donde las personas afectadas sienten la presencia de alguien invisible. Lo raro es que estas personas no escuchan voces ni ven figuras, sino que simplemente sienten que algo o alguien está acompañándolos. Muchos astronautas de las misiones Apolo dijeron haber sentido exactamente esta sensación, y podríamos pensar que solo era cosa de ellos, pero lo cierto es que varios cosmonautas de las naves Soyuz soviéticas también dijeron haber sentido esta cosa. Lo más loco de todo es que este fenómeno no tiene una explicación 100% confirmada, pero obviamente hay muchísimas hipótesis de por qué es que sucede. Desde decir que esto es provocado por el aislamiento extremo, hasta decir que el responsable realmente es el estrés, el cual lleva al cerebro a tal punto de querer buscar algún tipo de apoyo emocional creando este tipo de sensaciones. De hecho, acá en el planeta ha habido varios que lo han experimentado, como por ejemplo alpinistas, náufragos, exploradores o marineros, y sin duda es algo muy inquietante. Pero más extraño es lo siguiente que vamos a ver. Resulta que el 1 de enero de 1991, el cosmonauta Musa Manarov se encontraba supervisando el acoplamiento de una nave de carga Progress a su nave, el cual en pocas palabras servía para llevar suministros a la estación. Ahora, un dato curioso es que todo este proceso debía quedar en video para revisiones técnicas, y es por este mismo motivo que Manarov tenía una cámara de video apuntando hacia el módulo, siguiendo con detalle el proceso de acoplación que estaba habiendo entre el Progress y su nave. Todo parecía ir normal, hasta que de repente Manarov grabó lo siguiente. Como vemos en el video, de la nada apareció una especie de estructura metálica, alargada y brillante. Lo más extraño de todo es que el mismo cosmonauta dijo que el objeto flotaba con una dirección propia, muy diferente como lo hace cualquier tipo de basura espacial. Pues bien, resulta que este mismo video se mostró a la televisión rusa a inicio de los años 90, y es que la misma Unión Soviética solía mostrar material de sus misiones para demostrar el éxito de ellas. El problema es que el video se volvió poco a poco un tipo de evidencia de ovni para los ufólogos. Es por todo este motivo que la Unión Soviética se tuvo que pronunciar para intentar calmar la controversia, diciendo que lo que se ve en el video podría ser un pedazo de antena desprendido. Pero lo loco es que el mismo Manarov nunca aceptó esas explicaciones. En pocas palabras, él decía que lo que grabó sí era un ovni real. Pero ahora veamos el caso más reciente de todos. Quizá muchas personas no lo sepan, pero los primeros pasos de China para la conquista espacial empezó apenas en los años 2000. Y es por esta razón que en octubre de 2003 decidieron lanzar su primera misión tripulada ahí fuera. Y el astronauta que estaba a bordo se llamaba Yang Liwei. El objetivo era claro, demostrar que China finalmente podría enviar humanos al espacio y traerlos de vuelta sanos y salvos. Para no hacerla larga, la misión salió bien. Yang Liwei pudo ir y volver al espacio como estaba previsto. Pero lo realmente inquietante vino en una historia que él mismo contó a los medios una vez que llegó aquí al planeta. Y es que alrededor de la hora 14 de estar orbitando el planeta, escuchó unos golpes metálicos fuera de su nave. En pocas palabras, era como si alguien estuviera tocando su cápsula desde fuera. El problema es que para ese momento, Yang Liwei ya estaba en medio del vacío. Este sonido perduró por varios minutos, pero obviamente dejó impactado al taikonauta. Es por esto que al regresar a la Tierra le contó a los ingenieros sobre lo que había sucedido. Lo más extraño de todo es que esto no es un caso aislado. Años más tarde, otros taikonautas como Nie Haichen o Jin Haipen confirmaron haber escuchado ruidos similares en sus propias misiones. Y pues lo cierto es que hasta el día de hoy no se sabe qué es lo que provoca estos sonidos en las cápsulas chinas. ¿Pero hay algún misterio más grande que todos estos? Pues de hecho sí. Resulta que en los años 50 el Observatorio Palomar en California se lanzó a un proyecto muy importante, el cual era fotografiar el cielo con un telescopio Schmidt, que pues en pocas palabras era de los más avanzados que había en ese momento. Algo muy curioso es que en vez de cámaras digitales iban a usar placas de vidrio para que las fotos perduraran más en el tiempo. Y es de esta forma que se tomaron muchas imágenes de distintas partes del universo. Al final el equipo juntó todas estas y formó una especie de atlas que mostraba galaxias y estrellas. Y es así como salió a la luz una de las primeras imágenes de nuestro universo. Hasta este momento todo iba muy bien, pero el problema vino en 2016. Y es que un equipo liderado por Beatriz Villarroel decidió hacer un experimento muy simple. Comparar esas fotos antiguas con las que tomamos hoy en día pero con telescopios más avanzados. A este trabajo lo llamaron el Proyecto Vasco. Lo bueno es que todo estaba saliendo bien, pero al momento de comparar las fotografías se dieron cuenta de algo muy extraño. Ahora, antes de seguir, debo explicarles algo muy importante. Y es que las estrellas no pueden dejar de existir así porque sí.
Siempre que les pasa algo como una supernova o que se apaguen poco a poco, dejan algún tipo de evidencia de su vida, ya sea radiación, polvo cósmico o cualquier otra cosa. Pero pues ya que sabemos eso, sigamos con la historia. Resulta que los astrónomos se dieron cuenta que en las fotos actuales faltaban más de 100 estrellas que se aparecían en las imágenes viejas. Era como si simplemente hubieran sido quitadas del cielo. Ahora es por este motivo que todos empezaron a buscar algún tipo de rastro que hayan dejado estos cuerpos, pero después de días de búsqueda simplemente no encontraron nada. El caso se fue haciendo cada vez más extraño y poco a poco se intentaron dar distintas explicaciones, como por ejemplo que las placas antiguas tenían rayonazos o microgrietas. Esta teoría fue rápidamente descartada porque resulta que los cuerpos faltantes aparecían en otras imágenes, las cuales fueron tomadas en otras placas y con otras perspectivas, por lo que simplemente era imposible que esto se debiera a algún tipo de problema con las placas. De hecho, para ser más curioso todo, hay un caso dentro de este caso, el cual se llama el triple transitorio de 1952, y es que resulta que en una de estas placas aparecían 3 puntos brillantes perfectamente alineados. Obviamente este hecho maravilló a los científicos de esa época, y es por eso que se dispusieron a tomar más fotos. El problema es que se dieron cuenta que estos 3 puntos habían desaparecido de un momento a otro. Era como si hubieran estado ahí tan solo por unas horas. A día de hoy el proyecto Vasco sigue activo, y técnicamente gracias a él es que tenemos catálogos astronómicos mucho más precisos. Pero ahora vayamos con un tema mucho más interesante. Un objeto interestelar es en pocas palabras cualquier objeto natural que no haya nacido en nuestro sistema solar, sino que por el contrario viene de otra parte del universo y pasa por aquí de visita. Podríamos pensar que tenemos conocimiento de miles de estas cosas, pero lo cierto es que a lo largo de la historia solo hemos tenido registros de 3 de ellos. El primero de estos objetos fue avistado el 19 de octubre de 2017, cuando un telescopio en Hawái detectó por primera vez un objeto interestelar atravesando nuestro sistema solar. Desde un principio los astrónomos que lo vieron se dieron cuenta que esta cosa no era un asteroide común, y es que resulta que su forma era alargada como si fuera una especie de cigarrillo. Aparte medía entre 100 y 400 metros de largo, y lo raro es que no tenía una forma tan irregular como la mayoría de cometas que se originan de forma natural, sino que por el contrario parecía tener una figura más detallada o artificial. Este objeto recibió el nombre de Oumuamua, que en español significa mensajero que viene de lejos y llega primero, y es aquí donde inicia uno de los misterios más grandes que hemos podido ver. Ahora bien, otra cosa bastante extraña que Oumuamua tenía es que se movía tan rápido que la gravedad del sol no pudo retenerlo, y lo más raro es que mientras más se alejaba, más rápido se movía, como si simplemente acelerara de la nada. Un dato curioso es que los cometas sí pueden acelerar al expulsar gases, pero al mismo tiempo deben dejar una especie de estela o cola que deja algún tipo de rastro. El problema es que en el caso de Oumuamua no mostró ninguna de estas señales. Poco a poco los científicos intentaban entender por qué era que sucedía este comportamiento, y es aquí donde entró una de las teorías más locas que intentaban explicarlo. Ahora, antes de seguir, debo darles un poco de contexto de lo que significa una vela solar. No se preocupen que pronto tendrá sentido. En pocas palabras, una vela solar es un tipo de nave o sonda espacial que se mueve aprovechando la luz de las estrellas como lo es el Sol. Ahora bien, resulta que la luz en sí misma está formada por fotones, y cuando estos chocan contra una superficie reflectante ejercen una pequeña presión. Ahora bien, resulta que si la superficie es muy grande y liviana, la presión que ejerce la luz podría mover una nave sin usar combustible. En pocas palabras, es como un barco pero impulsado por la luz. Quizá podría sonar loco, pero lo cierto es que es un concepto real que incluso nosotros los humanos ya hemos probado antes. Pues bien, resulta que todo esto que les expliqué es interesante debido a que varios astrónomos llegaron a pensar que Oumuamua se trataba de una vela solar, solo que esta no fue hecha por nosotros sino por alguna otra civilización en otro sistema solar, o sea, por aliens. El sujeto que más defendió esta idea fue Abraham Loeb, que en pocas palabras es un físico teórico especializado en astrofísica y cosmología. Pero aún sabiendo todo eso hay un pequeño problema, y es que la mayoría de los otros científicos preferían explicaciones más naturales, como por ejemplo pensar que Oumuamua sí era un cometa, solo que tenía un comportamiento muy diferente a todos los demás. Lo único cierto de todo esto es que pudimos observar a Oumuamua durante 11 días aproximadamente. Ahora, resulta que 2 años después, en 2019, llegó otro visitante interestelar, el cual es el cometa Borisov. Pues bien, esta cosa sí tenía todo el comportamiento clásico que debía tener un cometa, así que de parte de él no hay ningún tipo de misterio. Pero resulta que hace poco detectamos un tercer objeto interestelar, específicamente en julio de 2025. Ahora, este objeto se llama el 3i Atlas, y resulta que según varios científicos podría estar relacionado de alguna forma con Oumuamua. Y es que varios astrónomos piensan que ambos podrían ser fragmentos de un mismo cuerpo o evento cósmico.
sobre todo porque ambos compartirán una trayectoria y un paso cerca del Sol bastante similar. Ahora les voy a traer un dato interesante. ¿Recuerdan al astrónomo que dijo que Oumuamua podría ser una vela solar? Pues nuevamente planteó que la alineación que el Atlas estaba teniendo en ciertos planetas podría no ser casualidad, y en pocas palabras dejó la idea abierta de que esta cosa podría ser otro objeto artificial y alienígena. Pero bueno, la mayoría sigue considerando que el 13 Atlas es un cometa natural, así que realmente no deberías preocuparte de él, ¿verdad? Cállate, pendejo. En sí, estos fueron todos los casos que pudimos ver el día de hoy. Suscríbete si quieres ver una parte 2, y además aquí te dejo otros videos igual de interesantes.